Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer saludarles. Soy Paola Pérez. Según los últimos estudios, Estados Unidos tiene tropas estacionadas en 750 bases militares repartidas en 80 países del mundo. De hecho, Estados Unidos tiene casi 3 veces más bases militares en el extranjero que embajadas, consulados, misiones diplomáticas. Y eso no solo se concibe como una estrategia de dominio militar, también implica un costo para los contribuyentes de alrededor de 55.000 millones y representa 3 veces más que las que tienen todos los demás países del mundo juntos. Para muchos expertos, el gobierno de Pedro Sánchez de España parece haber encauzado la crisis con Marruecos. Se ha congraciado con la nueva administración norteamericana de Joe Biden y ha revalorizado las bases de Rota y Morón de cara a la renegociación del convenio, lo que ha puesto a estas bases y su funcionamiento de nuevo en el debate. Vamos a analizar todo este contexto en este programa. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? La OTAN define como crucial estas instalaciones, ya que los 4 destructores desplegados entre los años 2014 y 2015 forman parte del conocido como escudo antimisiles de la OTAN, es decir, estas 4 plataformas navales desplegadas en el mar Mediterráneo, en el mar Negro o Báltico pueden proteger, dicen ellos, a los países de la Alianza Atlántica del lanzamiento de misiles balísticos. Pero el verdadero objetivo, dicen algunos expertos, estarían siendo Rusia e Irán, inclusive China. Pero la presencia de las instalaciones militares norteamericanas da pie a numerosos conflictos debido a violaciones, asesinatos y otros delitos que comete el personal militar sin que sus soldados puedan ser juzgados por las autoridades locales. Vamos por esta razón a ubicar en el mapa a las bases militares de Rota y Morón. Rota y Morón, importantes bases geoestratégicas. La base naval de Rota se sitúa en la provincia española de Cádiz, con una gran área comprendida en el término municipal de Rota y una parte menor comprendida en el término municipal del puerto de Santa María. Desde el 23 de septiembre de 1953, España permite el uso de la base a los Estados Unidos. Si bien el territorio donde se asienta sigue siendo español, el mismo es utilizado por las Fuerzas Armadas de Washington, en cumplimiento con los Pactos de Madrid de 1953, de conformidad con los actuales acuerdos internacionales en vigor. España no podrá en ningún caso recuperar el uso de la base aeronaval si lo desease antes del 9 de septiembre de 2024. Contiene un puerto naval militar y un aeropuerto militar de uso compartido. La base de Rota sirve como lugar de paso para aviones de carga y buques de todo tipo de Estados Unidos y otros países pertenecientes a la OTAN. Washington mantiene 4 destructores tipo Arleigh Burke que forman parte del brazo naval del sistema antimisiles balísticos de la OTAN. Diversos grupos que abogan por el pacifismo han protagonizado anualmente marchas en protesta por la defensa de fuerzas estadounidenses y el material bélico español en dicho puerto. En el año 2011 se conoció el ofrecimiento por parte del primer gobierno de Rajoy de ocultar el paso de submarinos nucleares por ella. Por su parte, la base aérea de Morón es un aeródromo militar situado a 56 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sevilla, España. Toma su nombre de la localidad de Morón, de la frontera. Está operativa desde 1941. Según el convenio, en la base está bajo mando español y solo ondean la bandera y las insignias de mando españolas. Sin embargo, Estados Unidos tiene concedidos para fines militares la utilización y mantenimiento de una serie de instalaciones de apoyo. La base aérea de Morón alberga el ala 11 del Ejército del Aire de España, que está equipada con aviones de última generación Eurofighter Typhoon 4, el 221º Escuadrón, con los P-3 Orión de Patrulla Marítima, el 2º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, SEADA, Destacamento Permanente al Servicio de Vigilancia Aduanera, operado por el ala 37, el 2º Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, UME BIEM 2, el 496º Escuadrón, ABS, y el 18 SSS de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahora es importante que revisemos la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Aquí le contamos.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó tener planes para mantenerse en Europa del Este, con bases militares permanentes del Pentágono en esa región. Según indicó el general Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, la excusa ha sido el conflicto que se desarrolla actualmente en Ucrania y en medio de las ambiciones expansionistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Washington ha estudiado tener tropas fijas en el continente europeo, con el supuesto objetivo de evitar la amenaza de Rusia. Milley dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que está a favor de crear instalaciones permanentes para las tropas estadounidenses en la región, pero desplegar personal allí de manera rotativa. Para la Casa Blanca, la idea sería obtener el efecto de la permanencia a un costo menor, porque gastos tales como una vivienda familiar y escuelas no estarían involucrados, afirmó el funcionario. Consideró que muchos de sus aliados, especialmente aquellos como los países bálticos, Polonia o Rumanía, están dispuestos a acogerlos, incluso a construir y costear las bases. Según el diario The Washington Post, en los últimos meses, el Pentágono ha aumentado drásticamente el número de soldados en Europa, de unos 60.000 a más de 100.000. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, señaló que la permanencia de las fuerzas norteamericanas en el llamado Viejo Continente deberá discutirse en la próxima cumbre de la OTAN en junio. Durante meses, Estados Unidos y la OTAN alentaron las tensiones en Europa del Este, a donde desplazaron parte de sus efectivos en momentos en que Rusia no tenía prevista la actual incursión militar que busca desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El gobierno estadounidense ha asignado millones de dólares para ayuda militar a Kiev, y esta semana anunciaron el envío de un nuevo lote de armamento, entre los cuales están incluidos 10 drones Switchblade, armados con ojivas rompetanques. Diversos analistas cuestionan el papel desempeñado por Washington y sus socios en el actual conflicto, porque por un lado hablan de paz y canales diplomáticos, y por otro echan leña al fuego con el suministro de armamento y asistencia militar en general. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica a propósito del tema que hoy centra nuestra atención y nuestro análisis. Les preguntamos, con la invitación para que nos sigan también a través de esta multiplataforma digital, @PaolaPTelesur y @Jugada Crítica, 2 cuentas a su disposición. ¿Hasta qué punto la crisis en Ucrania ha dado un vuelco al sentimiento antiamericano y a las propias políticas del Pentágono? ¿A qué interés responde el énfasis que hace Estados Unidos en las bases de Rota y Morón? Participe con nosotros. Al regreso del análisis, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
Veamos cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos durante los últimos años con estos dos países. Aquí le contamos. Las relaciones bilaterales de España con Estados Unidos iniciaron prácticamente cuando este último se conformó propiamente como país en el siglo XVIII. No obstante, los vínculos diplomáticos se entablaron en 1785 y solo 10 años después firmaron su primer tratado. Desde entonces, las relaciones han tenido sus altas y bajas, principalmente cuando Washington apoyó por sus propios intereses los movimientos de emancipación de las entonces colonias españolas en América. Para 1953, en el contexto de la Guerra Fría en Europa, Estados Unidos y España iniciaron una serie ininterrumpida de diversos acuerdos bilaterales. Las relaciones entre Washington y Madrid se reforzaron también con la incorporación de España a la Alianza Atlántica tras la firma del Protocolo de Adhesión en diciembre de 1981 y su posterior entrada en vigor. El ingreso de España en las estructuras euroatlánticas de cooperación en defensa como la OTAN y de integración política y económica europea devolvió a España un papel de primer orden en el marco transatlántico que no tenía al menos desde 1898. Este cambio en la situación geopolítica de España contribuyó considerablemente a reforzar los lazos con Estados Unidos. España y Estados Unidos comparten una larga historia de cooperación e intercambios en materia de seguridad y defensa, que es uno de los aspectos que más interesa a Estados Unidos de su relación con España. Por ejemplo, el Convenio de Cooperación para la Defensa con Washington sustenta los apoyos prestados por España, entre los que destaca la utilización de la base naval de Rota por sus unidades, el despliegue permanente en ella de 4 destructores Aegis para contribuir al escudo antimisiles de Europa o el despliegue de una fuerza de respuesta de crisis de los marines estadounidenses en Morón. En ese sentido, el convenio se prorrogó por un año más el pasado 21 de mayo de 2021, al cumplirse sus 8 años de vigencia y no haber sido notificada la necesidad de revisión por alguna de las partes. Al acuerdo se suma el fluido intercambio en el aspecto logístico militar, donde están incluidos los apoyos al sostenimiento de equipos, buques y sistemas estadounidenses adquiridos por España. Respecto a la economía, en los últimos 5 años las exportaciones de bienes desde España han crecido casi un 20%, el mismo porcentaje que las importaciones desde Estados Unidos. No obstante, esta tendencia se rompió en 2020 con el descenso en el comercio bilateral tanto en exportaciones como en importaciones. El total de las exportaciones españolas de mercancías a Estados Unidos en 2020 descendieron un 11,1% en tasa interanual y las importaciones un 9,0%. Durante este periodo, Estados Unidos se convirtió en el 6º destino de la exportación española, con un 4,7% del total. Vamos a someter este tema a análisis. Recibimos a nuestros invitados desde España. Nos acompaña Juan Luis González Pérez, él es analista político, internacionalista, y desde Argentina vamos a sumar a Oscar Rotundo, analista en temas internacionales, además del portal periodístico internacional alternativo PIA Global. Ambos, qué placer tenerlos en esta jugada crítica. Gracias por su tiempo para Telesur. Voy a empezar con Juan Luis para poder desmenuzar un poquito. ¿De qué abarca las nuevas relaciones que mantiene Estados Unidos, sobre todo con España? Y si algo tuvo que ver la postura cambiante de Pedro Sánchez respecto al pueblo saharaui, sobre todo con esa beneplacencia que le ha rendido a Marruecos, y si este sería un guiño a la administración de Joe Biden. Recordemos además que estas bases navales fueron utilizadas en su momento para evacuar a los aliados estratégicos de Estados Unidos tras la retirada bochornosa que realizó el país del norte de sus Fuerzas Armadas de Afganistán. Un hecho que sin lugar a dudas también marcó en su momento una narrativa mediática muy interesante. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Qué lectura hacemos? Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Pues realmente podemos decir que Estados Unidos fue el padrino de España para la entrada incluso en la ONU en su momento, pero fue quien sacó a la dictadura fascista española en tiempos de Franco, lo sacó del aislamiento brutal diplomático y económico a que se había sometido. La idea de Estados Unidos siempre fue
meter a España en la OTAN y utilizar el subsuelo para las bases. De hecho, a pesar de que aquí en España se nos vende que la transición española fue un ejercicio democrático, de pacto entre el fascismo y la nueva sociedad que venía pidiendo democracia, realmente fue pilotado por Estados Unidos desde la embajada, utilizando al rey incluso como espía norteamericano, y Estados Unidos se ha asegurado el control de las bases y que España permaneciera justamente en el lado suyo, en su bloque fundamentalmente anticomunista en aquel entonces, y eso jamás se ha puesto en discusión. Yo creo que solamente una vez, cuando Donald Trump con sus políticas proteccionistas llegó a poner aranceles a muchos de los productos españoles, algún ministro o alguna ministra, creo, se atrevió a sacar y poner en la palestra las bases norteamericanas como moneda de cambio para sacar un tratado comercial mejor o para levantar esos aranceles. Así que ya digo, las bases norteamericanas de Rota y de Morón jamás se han puesto en cuestión, ni el Partido Socialista jamás las ha criticado, pues fue en los años 80 quizás, pero desde entonces se hizo absolutamente atlantista y no están en riesgo, ni incluso con este gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos, donde está, por ejemplo, el Partido Comunista de España, o donde está Izquierda Unida, que se constituyó justamente porque por el descontento de entrada de España en la OTAN. Así que, bueno, sí, el arreglar un poco la cuestión temporalmente, la cuestión con Marruecos, pues puede tener algo que ver, pero yo creo que, fijaros, básicamente porque Marruecos ya se había ofrecido a llevarse la base de Rota y ponerla en territorio norteafricano. Así que ya digo, nunca se ha puesto en duda. Estados Unidos no deja de ser, España no deja de ser una colonia de Estados Unidos en este sentido, y bueno, lo que simplemente es ahora mismo, pues con este gobierno, que se supone que era de izquierda, lo que se está haciendo es compenetrarse mucho más con Estados Unidos y compenetrarse mucho más con la política atlantista, en vez de estar siendo un activo, como prácticamente la mayoría de la población española, un activo en la búsqueda de la paz y soluciones negociadas a los conflictos que en estos momentos se están dando en el mundo y en Europa, claro, con la guerra de Ucrania. Ahora, sin lugar a dudas, este es un matiz muy interesante para empezar el análisis. Voy a sumar a Oscar Rotundo, que nos acompaña también, para preguntarle. Ya nos decía Juan Luis, será en las décadas de los 80 cuando se cuestionaba la instalación de bases militares, cuando escuchábamos esa frase, Yankee go home, que ahora parece que se ha perdido o desaparecido en el tiempo. ¿Qué tanta influencia tiene lo que está ocurriendo, sobre todo al este de Europa? Te pregunto, Oscar, con la crisis en Ucrania, si esto ha reavivado, por un lado, el hecho de ese sentimiento anti-estadounidense, que va en contra de las políticas del Pentágono, o más bien las reaviva, y con ello, te digo, ya se aproxima el hecho del fenecimiento de este tratado para el funcionamiento de estas bases militares, y si ninguno de los dos países lo denuncia, pues automáticamente va a seguir su curso. Con estas líneas que teje el gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué se avisora? ¿Cuáles son los escenarios? Y sobre todo, ¿por qué es tan clave para la OTAN tener estas bases en funcionamiento? A ver, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Partido Demócrata siempre se ha apoyado fundamentalmente en momentos de crisis económica en su aparato militar e industrial. Y obviamente los países de Europa han sido, después de los años 90, después de la caída del muro y de la desaparición del bloque soviético, han sido un instrumento que ha sido extorsionado económicamente para poder mantenerse dentro de lo que es el eje atlantista, de la égida americana. Entonces, tenemos que analizar, por un lado, lo que son las acciones de los gobiernos, fundamentalmente, que se empieza a profundizar la guerra desatada por parte de Ucrania contra Rusia y la respuesta rusa a esta intervención que han tenido en el Donbass. Esta crisis energética, económica, que está sometiendo a Europa, va a ver, desde el punto de vista gubernamental, con beneplácito la entrada de dinero por parte de Estados Unidos
Y fíjense que, por ejemplo, la base de Rota recibe 2/3 del Producto Interno Bruto de la base militar, de su estructura regional. 2/3 lo recibe de la base militar, en la que viven 8.000 personas, 8.000 estadounidenses. Se calcula más o menos la cifra en 600 millones de euros, lo que se genera en toda esa comunidad y lo que significa también para lo que es el negocio turístico, etcétera, el consumo en la región. Y por el otro lado, lo que recibe contratos la empresa Navantia, que es la empresa que hace el mantenimiento de todos los cruceros y de todas las embarcaciones que están situadas en la base, y que ha recibido últimamente un contrato por 822 millones de euros. Es una cifra muy importante para un país que tiene una crisis económica muy grande y que tiende a agravarse justamente por esta situación energética. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. No es casualidad que la próxima cumbre de la OTAN se vaya a celebrar ahora en junio en España y se hable de una nueva concepción, de un nuevo concepto estratégico, que yo creo que tiene que ver con esta cuestión del redespliegue del unipolarismo en función del terreno que van perdiendo sobre las fuerzas multipolares, que obviamente han tenido una respuesta muy positiva pese a las sanciones que recibió Rusia, y han empezado a encontrar mecanismos de respuesta que agravan mucho más la situación del eje atlantista. Entonces, creo que hay que medir todas estas circunstancias en donde Europa queda en el medio de una situación muy traumática, fundamentalmente porque hay un eje que se está desplazando hacia el poder global, digamos, se está desplazando hacia el Indo-Pacífico, y eso es inevitable. Entonces me parece que a Europa le toca vivir este reacomodamiento para ver cómo posiciona los intereses anglo-norteamericanos en la región. Tú has mencionado algo muy interesante, el hecho de estas bases militares, el anclamiento de sus tropas, pero preguntarle a Juan Luis González, ahora con esta modernización de contar con sistemas de comunicación, además de tecnológicos, que ya no se necesita personal físico en los lugares, ya vemos a drones no tripulados, vemos otro tipo de utilización de armamento que además no solamente deslumbra a la estrategia o los estrategas militares, sino también que optimiza los recursos, valga el término, porque cuando se habla de la guerra muchos apuestan a que es un negocio sin pérdidas, porque hablamos de armamento que cada vez va siendo más sofisticado. Ya Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en su última comparecencia ante el Senado de su país, cuando le interpelaban por el gasto que tienen que invertir los contribuyentes, que recordemos además esto ha generado roces, sobre todo con algunos países de la Unión Europea, como el caso de Alemania, que tuvo que reducir en más del 2% su inversión y que no estaban cumpliendo con su cuota para las fuerzas militares de la OTAN en su momento, y eso por supuesto también derivaba en cierta controversia, lo que en algún momento quizás se avisoraba el hecho de que la Unión Europea pueda tener su propia organización militar que responda a sus propios intereses y no a la de los Estados Unidos, lo que claramente se ve. Pero con esto Blinken decía que se iban a utilizar estos nuevos mecanismos sofisticados tecnológicos porque se tenía que entender que el nuevo enemigo para Estados Unidos era China, es decir, ¿a qué escenario geopolítico nos vamos a enfrentar después de que culmine la crisis desatada al este de Europa? Y si estos destructores que están anclados en estas bases militares que forman parte de la estrategia de la OTAN desde el 2014-2015 tienen una mira objetiva que no sea justamente, entre comillas, resguardar a los países del Atlántico, sino será su objetivo Rusia, Irán, China, ¿cómo calificarlo? Bueno, a ver, cuando se instalaba el escudo antimisiles en la base de Rota, los 4 destructores de Arleigh Burke, se nos dijo, por activa y por pasiva, aunque sabíamos que era absolutamente falso, es que esos misiles iban destinados, ese sistema iba destinado a parar los misiles que podían venir de Irán.
programa misilístico de Irán. Pero todo el mundo sabía que iban destinados absolutamente a cercar a Rusia, a completar el cerco alrededor de Rusia para romper el equilibrio que existía en su momento, cuando hablamos de la destrucción mutua asegurada, de que un país no podía atacar a otro, Europa no podía atacar a Rusia o Estados Unidos no podía atacar a Rusia, porque Rusia podía responder inmediatamente dándole al botón nuclear y entonces, bueno, eso servía como disuasión. ¿Qué pretendía Estados Unidos? Pues colocar un escudo alrededor de toda la frontera rusa, de manera que ningún misil ruso pudiera salir como contraataque, y a pesar de que se nos vendía que aquello era, pues eso, un simple escudo, realmente lo que era un arma puramente ofensiva. Si yo tengo un escudo que me hace invulnerable, te puedo atacar cuando quiera porque no me vas a hacer daño, ¿no? Esa era la idea del escudo, que luego al final Estados Unidos tuvo que reconocer que iba destinado fundamentalmente a acercar a Rusia. Pero, claro, Rusia ahora mismo puede ser un enemigo temporal o coyuntural, bueno, o quizás de más larga data contra Estados Unidos, pero realmente el enemigo principal es China, porque China es un país que ahora mismo ya está superando a nivel económico a Estados Unidos en muchos índices. Dentro de unos pocos años van a ser prácticamente superados en todos los índices económicos. Pero China tiene un problema, y es que no tiene un ejército proporcional al país tan enorme y al poderío económico que tiene. ¿Qué está haciendo China? Pues que en este momento se está apoyando en Rusia. ¿Sabéis? Es una potencia nuclear que está más o menos equiparada con Estados Unidos, que sigue manteniendo esa disuasión de la destrucción mutua asegurada con Estados Unidos, y realmente pues a China ahora mismo estratégicamente le hace falta absolutamente a Rusia en las armas rusas. Pero dentro de 4 o 5 años no será tan así, y China tendrá fundamentalmente en su región, en Asia, pues tendrá el absoluto dominio cuando ponga en marcha una serie de barcos, una serie de, bueno, fundamentalmente de portaaviones y de aviones de cazas de ataque, pues a China nadie le podrá levantar la voz en su territorio. Así que, bueno, ahora mismo a Estados Unidos le interesa debilitar todo lo que se pueda a Rusia, porque ahora mismo no olvidemos que es parte del ejército de China, diciendo así un poco mal y pronto, ¿no? Así que, evidentemente, los ataques, la guerra de Ucrania está destinada en un primer lugar a acabar con el poderío de Rusia. Quieren empantanar a Rusia en una guerra de muy larga duración, donde Rusia pierda prácticamente toda su energía económica y mucha parte de su músculo militar. Pero nunca nos olvidemos que lo que de verdad interesa es el enemigo final, en este caso es China, y si además Rusia queda muy debilitada y no puede, o intentan balcanizarla, incluso cuando estamos hablando de la ruta de la seda 2.0 que vendría hacia Europa, también la podrían cortar por una nueva Rusia que pudiera surgir de aquí en el caso de que perdiera, que yo lo considero absolutamente improbable, tal como se está desarrollando ahora mismo el terreno de operaciones en la guerra de Ucrania. Ahora, sin lugar a dudas, eso tal vez nos hace entender el hecho de que se ha puesto mayor énfasis, sobre todo por parte de Estados Unidos, con su reciente nombrada embajadora en España, la estadounidense, que ha visitado justamente estas bases militares de Rota y Morón. Le pregunto a Óscar Rotundo, ¿qué estrategia está trazando entonces ahora el país del norte con estas bases militares, sobre todo en medio de este conflicto con Ucrania? ¿Hay alguna relación cuando además de manera mediática también se anuncia la reapertura de su embajada, la estadounidense, en Kiev, en Ucrania, para este mes? Yo creo que el tema fundamental es tratar de ganar terreno ante una situación compleja que le plantea la multipolaridad. Hablamos de China, hablamos de Rusia, pero en realidad la fortaleza de ese eje en el que están involucrados China y Rusia, también está Pakistán, también está la India, también está Irán. Esa construcción unitaria que no ha podido desarrollar Estados Unidos o el eje atlántico, es muy poderosa, no solamente desde el punto de vista militar, porque son varias naciones con fuerzas nucleares, sino también desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, desde el punto de vista económico. Entonces hay una situación que se ha venido a acelerar
con la crisis desatada en Ucrania, que puso de manifiesto que las sanciones económicas contra Rusia no eran suficientes. También está sancionado Irán, también está sancionada China, no son suficientes. Que la expulsión del sistema de negociación internacional como el SWIFT tampoco fue suficiente, porque estaban en condiciones, eje asiático de Asia Central, estaba en condiciones de poder generar sus propias negociaciones en monedas nacionales, como en el caso de la India y de Rusia, o como en el caso de China y Arabia Saudita, etcétera. Hay una serie de mecanismos que se están poniendo en juego que al eje atlantista y fundamentalmente a Estados Unidos, que ha tomado la primacía en esta presencia en Europa, lo está dejando relegado, y ellos están tratando desesperadamente de hacer base y de poder ganar terreno en un territorio que es en disputa. No nos olvidemos que China y Alemania y Francia tenían acuerdos, se habían incorporado a la ruta de la seda y ya tenían acuerdos avanzados, porque obviamente el futuro está situado al oriente y no al occidente. Entonces, eso me parece que es una clave que hay que tener muy en cuenta para el desarrollo de las próximas, digamos, de los próximos eventos fundamentalmente diplomáticos, porque yo no creo, y esto también Rusia lo está demostrando, que con el poder militar desplegado puedan llegar a escalar situaciones que serían terribles. Ustedes imagínense si en este momento hay una crisis en progresión, como la crisis energética por el tema del gas, ¿qué puede llegar a pasar si esas construcciones, toda esa arquitectura construida durante tantos años fuera destruida? ¿Qué pasaría con Europa, dependiente justamente en el terreno energético y en el terreno de manufacturas de otros países, fundamentalmente Rusia, China, etcétera? Hay que hacerse esa pregunta para poder ver hacia dónde escala la situación. Y por otro lado, no nos olvidemos nunca de que hay elecciones a medio término en Estados Unidos, y que si todo sigue como se viene planteando, el próximo gobierno va a volver a ser republicano y posiblemente tenga a la cabeza nuevamente a Trump, que tiene una política exterior totalmente distinta a la que planteaba él. Ante a Oscar Rotundo es muy interesante, porque la verdad es que lo que persigue Estados Unidos, sobre todo con Rusia, es poder hacerse de su energía, porque esta se ha convertido prácticamente en una guerra de la energía. Preguntarte, Juan Luis González, bajo este criterio, esta premisa, que además tratan de acorralar a Rusia por todos los flancos, por todos los frentes, que quizás esta relación estratégica de Estados Unidos y España podría ser para que pueda abastecerse a Europa a través de España. Esta podría ser una carta que se está jugando sobre la mesa, porque recordemos que ya hay una crisis energética bastante fuerte a raíz de las sanciones que ha impuesto sobre todo Occidente contra el país eslavo. Unas sanciones que se han convertido prácticamente en un efecto boomerang, donde se han incrementado las tarifas y donde inclusive las propias autoridades en algunos países europeos les piden a los ciudadanos no utilizar tanto gas en invierno. Es decir, son contradicciones que marcan sus políticas, todo por seguirle este juego narrativo a los Estados Unidos. ¿Qué nos dices? Sí, realmente es algo que lleva sonando bastante tiempo, y quizá puede ser una oportunidad para España el convertirse en proveedor de gas para Europa. España, sabéis, tiene una superficie costera, litoral bastante grande, tiene muchos puertos, tiene varias plantas de licuefacción, y realmente lo que se necesitaría quizás sería construir algunas plantas más para tratar el gas, y fundamentalmente
lo que haría falta serían pues gasoductos que nos conectaran a la red europea a través de los Pirineos y con Francia. Eso se está hablando durante tiempo. Incluso sabéis que bueno, que el coste del gas paga unos peajes bastante importantes por el paso por los países, y España pues podría beneficiarse tanto de la situación estratégica que tiene como de estar en la retaguardia de Europa y muy cerca de África, ¿no? que es una de las zonas donde podría venir ese gas, que aunque ahora de momento con la política diplomática por España lo que han hecho ha sido cortarnos directamente el gas que venía de Argelia, que era nuestro principal proveedor, y bueno, veremos qué pasa en un futuro. No hay amenazas de cierre completo, ¿no? De momento solamente es parcial. Así que sí, puede que exista esa opción, si realmente esto va a más, si la guerra se eterniza. Hoy Alemania ha comentado que estaría dispuesto a levantarle todas las sanciones a Rusia en el momento en que se llegara a un acuerdo con Ucrania, con lo cual pues estamos hablando de que el Nord Stream se podía poner en funcionamiento y no haría falta volver a crear todas esas plantas para llevarlas en barco y luego todos esos gasoductos nuevos que habría que construir. Con lo cual esto depende mucho del estado de la guerra, y depende mucho de cómo se acabe, si hay un cierre en falso, si hay un acuerdo internacional. Y como ya digo, Alemania, que es el país que más cerca de Rusia ha estado siempre en Europa desde el punto de vista diplomático y económico, está hablando ya hoy de que podría levantar las sanciones todas en el caso de que se llegara a un acuerdo en determinación de la guerra en su momento. Ahora, no nos olvidemos que Europa ha vuelto a votar esta jornada justamente por el bloqueo de la importación de gas y energético de Rusia. Podría reducirse inclusive hasta 8, lo que podría llegar a su fase final. Y Alemania podría estar de acuerdo. A ver, vamos a analizar todo el siguiente panorama en el siguiente bloque, ¿les parece? Con nuestros invitados, con Juan Luis González Pérez y Óscar Rotundo, con quienes estamos visualizando, profundizando las implicaciones geopolíticas que tienen estas bases militares estadounidenses de Rota y Morón, sobre todo en España. ¿Qué estrategia teje Occidente con el funcionamiento de estas bases, cuando inclusive las propias autoridades norteamericanas dicen se va a incrementar más la presencia militar? Así lo hemos hecho en los Balcanes, así lo hemos hecho en Irak, así lo hemos hecho en Afganistán. ¿Qué tanto ha funcionado esto? Y si realmente esta estrategia que marca Estados Unidos llegará dentro del fracaso, como lo han calificado, al borde a Rusia. Los detalles cuando regresemos. Vamos a marcar una nueva pausa, reiterándole a usted nuestra jugada estratégica a propósito del tema del cual hablamos en el programa. ¿Hasta qué punto la crisis en Ucrania ha dado un vuelco al sentimiento antiamericano y a las propias políticas del Pentágono? ¿A qué interés responde el énfasis que hace Estados Unidos en las bases de Rota y Morón? Cuando regresemos, profundizamos el análisis. Ya volvemos. Que no se detiene. Te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Vamos a revisar los fines geopolíticos y geoestratégicos de dichas bases militares y la influencia sobre todo en la región de Rota y Morón. Las bases de Rota y Morón son la manifestación más evidente de la larga relación en materia de seguridad y defensa que sostienen Estados Unidos y España. Rota, ubicada en el frente sur español a la altura de Andalucía, es la idónea para realizar una amplia gama de cometidos como el control de las líneas de comunicación marítimas que comprende el estrecho de Gibraltar, con acceso a Ceuta y Melilla,
territorios donde el año pasado cientos de migrantes intentaron llegar a España desde Marruecos. El archipiélago canario, para garantizar la comunicación con la península ibérica, el Atlántico Sur, desde el Sáhara Occidental hasta el Golfo de Guinea, así como el Mediterráneo y el norte de África. Desde Rota, España ha permitido a Washington apoyar las labores de presencia avanzada y brindar logística a la flota del flanco sur de la OTAN. Por esa razón, esa base naval funge como un importante punto estratégico ante cualquier ofensiva que decida llevar a cabo Estados Unidos y también la Alianza Atlántica. Entre tanto, la base aérea de Morón, situada en el término municipal de Arajal, a 60 kilómetros de Sevilla y a 130 kilómetros de Rota, alberga la punta de lanza de la defensa aérea y patrulla marítima del frente sur de la península ibérica. Además, constituye un hub logístico de primer nivel en la estrategia de proyección estadounidense en África y Medio Oriente. De hecho, documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que también difundió el portal Wikileaks, revelaron que durante las guerras de Afganistán e Irak, España le dio al entonces presidente estadounidense George W. Bush una autorización para utilizar las bases de Rota y Morón. Esta última se consolidó como elemento vital para el transporte de material militar y efectivo en la denominada Guerra contra el Terror de Estados Unidos. En las bases de Rota y Morón hay unos 8.000 estadounidenses, la mayoría militares, y la actividad en estas sedes mueven unos 500 millones de euros anuales en la zona. Vamos a seguir profundizando el análisis. Juan Luis González Pérez y Óscar Rotundo nos acompañan en este análisis. Preguntarle en primera entrada a Óscar Rotundo cómo entender el hecho de la implicación que además no solamente confluye y se queda allí en España, también abarca a África y también al resto de Europa. ¿Cómo es estratégicamente condicionadas estas bases militares que tienen una mirada amplia, bastante amplia, que no solamente se enmarca en ese terreno? Es decir, no es una cooperación cerrada entre Estados Unidos y España, donde se han enclavado destructores desde el 2014, con miras y objetivos claros, entre ellos los países, por ejemplo, de Irán, Rusia sobre todo con mayor énfasis y China. Sino esto abarca mucho más, cuando inclusive se despliega dentro de las proyecciones españolas bajo el concepto de lucha contra el narcotráfico, llegar justamente hasta la región africana. El redespliegue imperialista obviamente no solamente utiliza las bases militares para poder intervenir directamente en los conflictos de la región, sino también las utiliza como herramientas de inteligencia para poder desestabilizar gobiernos. Lo hemos vivido en América, lo que ha pasado en Bolivia, el asusamiento de la situación política y social en Venezuela, por ejemplo. Hay un elemento que es resaltante. Estados Unidos tiene una posición de dominio en general en todos los mares. Trata de particularizar su influencia de diversas maneras, desde el punto de vista político, militar, económico, para no perder esa hegemonía. Pero lo que ocurre es que la presencia estadounidense en esas regiones muchas veces no va acompañada con un salto cualitativo desde el punto de vista del desarrollo militar y tecnológico. Entonces, al verse rebasado, trata de generar mayor influencia política. Nosotros vamos a ver de que la presencia en Europa va a ser cada vez más fuerte, porque Europa misma no puede dar respuesta a una situación de confrontación como la que se está dando. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta también, que es la situación que ha generado este despertar de las fuerzas neofascistas que se han desatado en muchos países, por ejemplo como Polonia, pero fundamentalmente han aparecido con gran fuerza en Ucrania, y detrás de esa fuerza están las fuerzas de la OTAN, adiestrando, proveyendo armamentos, estrategias militares, para que sean ellas las que actúen y no tenga que actuar directamente Estados Unidos. Creo que esa es la lectura de lo que está en el porvenir,
y hay que estar muy atentos justamente porque eso también es un elemento de desestabilización política para los propios países que conviven esa situación. Y lo que acabas de decir, Óscar Rotundo, marca sin lugar a dudas uno de los escenarios más peligrosos quizás para toda la humanidad. Minar de bases militares más allá de las que ya tiene Estados Unidos, que supera en número y en cantidad a la del resto de los países del planeta, ya es algo que marca sin lugar a dudas una diferencia. Encender la alerta, le pregunto a Juan Luis González, ese escenario que suena peligroso, ¿en qué podría detonar? ¿Nos estaríamos avisorando o quizás se avecinan nuevos conflictos por temas de recursos no solamente energéticos, sino otros? Efectivamente. Hay muchos analistas militares, muchos expertos militares que dicen que Estados Unidos tiene una pequeña ventana de oportunidad donde todavía va a ser el hegemón militar del mundo, ¿no? Va a tener una diferencia de potencia de fuego con el resto de países, pero que esto se le está acabando. Realmente hablan de aproximadamente 4 o 5 años, ¿no? Y entonces todo lo que no consigan ahora, que cuando tienen la potencia para hacerlo, lo van a ir perdiendo poco a poco y lo que se viene es el advenimiento de un mundo multipolar donde ya Estados Unidos no va a ser el dueño y señor de prácticamente todo el planeta, sino que antes de actuar en sus patios traseros, en el que yo incluyo ahora mismo a Europa, pues tendrá que pedirle permiso a otros países como con otros países emergentes o a otros bloques emergentes y fundamentalmente a China y, como no, también a Rusia. Eso es lo que nos espera. Es como un animal herido que sabe que está tocado y que antes que pierda las fuerzas pues va a arremeter contra todo lo que pueda. Obviamente tenemos un grave problema energético, estamos en el pico de producción de algún tipo de hidrocarburos, o al menos de producciones baratas de algunos hidrocarburos, y el mundo se está enfrentando también a un cambio climático, etcétera, etcétera, y hay que darle la vuelta un poco a la manera de cómo consumimos, cómo producimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento vemos que por eso no han funcionado las sanciones contra Rusia. O sea, que sabiendo que Rusia tiene productos que son muy limitantes, que existen unas condiciones muy exiguas en el mundo y que todo el mundo los quiere, o sea, decir, no vamos a comprarle gas para que Rusia se hunda. No, mira, es que Rusia está aumentando la producción de gas, está aumentando la exportación de petróleo, porque tiene materias primas que son ya deficitarias y que evidentemente todo el mundo va a pujar por ellas. Por eso los programas de sanciones hasta la fecha están siendo absolutamente inútiles y Rusia no solamente eso, sino que es que está consiguiendo pagar la operación militar especial en Ucrania con el aumento de los precios que están teniendo esos hidrocarburos y con el aumento de la producción o de la exportación de los hidrocarburos rusos. Pero sí vamos a ver que no solamente estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando, de gas y de petróleo, estamos hablando de muchas otras cosas, estamos hablando de materias raras, de tierras raras, etcétera, para la electrónica, estamos hablando de otros elementos fundamentales, por ejemplo, como el litio para la construcción de baterías de coches, pero también vamos a estar hablando de alimentos. Este año no, porque hemos estado tirando de lo que se había producido anteriormente en cuestión, por ejemplo, aceite de girasol, trigo, forrajes, etcétera, etcétera. Vamos a ver que el mundo el año que viene, desgraciadamente, si esto no se remedia y se llega a algún tipo de acuerdo antes, va a haber muchas limitaciones fundamentalmente de harina en el mundo, que es la base de la alimentación de buena parte del planeta, y hay continentes o regiones del mundo que van a sufrir más incluso que por no tener acceso al petróleo o al gas, y estoy hablando fundamentalmente de Oriente Medio y de África, que va a sufrir de manera absolutamente dolorosa, porque aquí en Europa sí podemos comer un poco menos, podemos llegar a fin de mes sin dinero o algunas... Pero en África la diferencia de precio que está habiendo ahora mismo en algunas materias primas fundamentales, la diferencia va a ser entre comer y no comer, ¿no? Entonces vamos a ver, el mundo va a entrar en un escenario absolutamente nuevo, desconocido,
y creo que todo este dolor que se está provocando y se va a provocar no va a merecer la pena de ninguna de las maneras por la idea de Estados Unidos de incorporar a Ucrania a la OTAN para seguir con su política de los años 90, que es cercar militarmente a Rusia para que jamás levante cabeza y no tenga ningún tipo de influencia en el exterior, ¿no? Ahora, todo se va a definir. Vamos a saber si realmente está en declive o no la Organización Transatlántica del Norte de la OTAN, porque ya celebra su cumbre el mes de junio, donde además le va a costar al Estado español 34.7 millones para que se reúnan y decidan cómo van a instalar sus bases militares, qué estrategia y cómo están planificando los estrategas estadounidenses de aquí en más sus operaciones para seguir acorralando a Rusia con su nuevo objetivo, como lo ha dicho Blinken, China, a quien califica como un enemigo, así como Irán. Vamos a ver cómo se mueve el mapa geopolítico y geoestratégico también en los próximos meses para entender qué realmente hay detrás de todo lo que se maneja en torno a la crisis en Ucrania y también a lo que se desata con esta guerra energética que está marcando sin lugar a dudas la nueva pulseta del sistema financiero en el planeta. Quiero agradecer a Oscar Rotundo y a Juan Luis González Pérez por habernos acompañado en el programa, por ese análisis minucioso y cuidadoso de la situación a ambos. Gracias. Vosotros. Así finaliza el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales.